Los Rodríguez antes y después de Nicolás Maduro, de protagonistas del sistema a reformadores. El bolívar y el dólar proponen una tercera vía económica en Venezuela. Ya es oficial. Maiquetía reanuda vuelos nacionales e internacionales este 1 de septiembre, les contamos. Detrás de cada titular hay una jugada distinta y una realidad que se reescribe frente a nuestros ojos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya estamos a miércoles 26 de agosto de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Delcy y Jorge Rodríguez intentan presentarse como operadores de un cambio político en Venezuela, pero durante más de 2 décadas ocuparon cargos clave dentro de ese chavismo que llevó a Venezuela al colapso. No fueron figuras decorativas del poder, administraron y sostuvieron un sistema que tras la caída de Nicolás Maduro ahora prometen transformar. Quique Frías nos cuenta. Hoy, Delcy Rodríguez como encargada de la presidencia y su hermano Jorge encabezando la Asamblea Nacional aparecen al frente de la transición venezolana con un discurso de cambio y renovación, de arreglar todo lo que está mal, pero su historia no empieza con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tampoco con la mesa de negociación. Durante más de 20 años fueron parte del engranaje central del chavismo, arquitectos del sistema que generó el colapso multiforme del país. ¿Y qué ha hecho el gobierno del presidente Maduro? Lo que la ley le ordena, lo que las leyes de Venezuela le ordenan, acudir al camino constitucional y democrático, dispuesto por la Constitución. Solicitaremos, en caso de que toque un palmo de terreno de la República Bolivariana de Venezuela, el arresto inmediato por violación de la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Delcy, quien ahora ocupa la silla presidencial de Miraflores, estuvo en la jefatura de despacho brevemente durante el gobierno de Hugo Chávez. Fue realmente con la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 cuando comenzó a escalar en la jerarquía estatal, ministra de Comunicación, canciller, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta llegar a la vicepresidencia, desde donde manejó a la par carteras de hidrocarburos, economía y finanzas. Ahora, con el tutelaje de Estados Unidos, promete transformar toda una estructura de poder de la que no fue espectadora sino protagonista. Analizamos este tema con José Domingo Sánchez, politólogo y consultor político. Los hermanos Rodríguez han significado un trauma, una lesión, sobre todo para el sistema democrático. Su participación en la política venezolana ha significado esfuerzos para promover y consolidar el modelo autoritario. Han sido uno de los cerebros que motorizaron ese cambio entre el autoritarismo competitivo, que muchos politólogos habíamos definido sobre todo en la era de Chávez, hasta pasar al autoritarismo absoluto, que terminó consolidándose con Nicolás Maduro. Varios de los cerebros que estuvieron detrás de todos los cambios institucionales que llevaron a la consolidación del autoritarismo absoluto fueron los hermanos Rodríguez. Jorge Rodríguez también recorrió buena parte del aparato chavista que lo impulsó como autoridad rectora del CNE desde 2003 hasta 2006. De ahí dio un salto cualitativo a la vicepresidencia de la República y luego por casi 10 años alcalde de Caracas, hasta que Maduro lo llamó como su ministro de Comunicación en un momento complicado para su gobierno y la nación. Desde 2021 tiene las riendas del Parlamento venezolano, además de ser la voz negociadora del oficialismo. Su huella atraviesa poder electoral, legislativo, la propaganda y centralización del poder. Está la frustración por la manera en que ellos fueron criados y formados y por la manera en que entendieron el accionar de su padre. También significó una afectación negativa una vez que llegaron a la política venezolana. El accionar de los hermanos Rodríguez es sumamente oscuro, opaco para la democracia venezolana. El clan Rodríguez no llega después del desastre. Ha estado cerca y sentado en la mesa de decisiones mientras el país se hundía. Ahora, al frente del chavismo y del país, prometen cambio y transición. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El dilema no es solamente quién conduce esta nueva etapa política del país, sino qué garantías recibe a cambio de facilitarla. Vamos con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. ¿Qué crees que negociaron los hermanos Rodríguez para el día después de la transición?
Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. En medio del debate sobre dolarizar Venezuela, el economista Asdrúbal Oliveros pone una tercera opción sobre la mesa: mantener el dólar y el bolívar, pero bajo reglas claras. Sin embargo, advierte que ninguna fórmula monetaria podrá por sí sola resolver el problema mientras persistan el déficit, la inflación y la pérdida del valor de la moneda nacional. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. La presión sobre el tipo de cambio persiste pese a las intervenciones del Banco Central. En este escenario, el economista Asdrúbal Oliveros plantea una convivencia más ordenada entre el dólar y el bolívar, en lugar de intentar que una moneda desplace completamente a la otra. Si ambas monedas tienen reglas claras, la intención sería reducir la incertidumbre sobre cuánto vale el dinero, facilitar las transacciones y disminuir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Sin embargo, si el bolívar continúa perdiendo valor, los precios podrían seguir aumentando, incluso con una mayor presencia del dólar. La economía bimonetaria lo que permitiría es no solamente la libre convertibilidad de la moneda, sino también permitiría, por ejemplo, prestar dinero en dólares, que en este momento no está disponible en la banca, permitiría hacer transferencias interbancarias en dólares, que tampoco está disponible en este momento en la banca. Digamos, una medida que también debería tomarse es la eliminación del IGTF del 3% por el pago en divisas para los contribuyentes especiales. Y bueno, claramente pedir la autorización de la Reserva Federal Norteamericana para esa economía bimonetaria sin desplazar del todo el bolívar. El impacto también llegaría a los comercios. Una convivencia con reglas más claras podría facilitar que empresas y consumidores conozcan qué tasa utiliza para pagar, vender o reponer mercancía. Pero si el gobierno mantiene un déficit fiscal elevado y el bolívar continúa depreciándose, los comerciantes trasladarán ese riesgo a los precios. Creo y estoy consciente de que hay cosas que se pueden hacer para no dolarizar de hecho la economía. Una pudiera ser la economía bimonetaria, otra pudiera ser la creación del peso venezolano, que es una propuesta que yo he hecho, y otra es continuar con el bolívar, pero claramente con disciplina fiscal, llevando el déficit fiscal a cero, digamos, permitiendo que el Banco Central tenga autonomía, haciendo las cosas como la economía de libre mercado así lo establece. Para los venezolanos, la discusión no es solamente qué divisa utilizar, es cuánto podrán comprar con su salario, cuánto costará reponer un producto y qué tasa utilizarán mañana. Una convivencia de las monedas dependerá de recuperar la estabilidad fiscal y crear confianza en el bolívar. 2 meses después de los terremotos, alrededor de 17.900 personas siguen sin hogar y 11.000 edificaciones fueron clasificadas oficialmente en alto riesgo. El gobierno encargado aprobó una ley para acelerar la construcción de viviendas mientras intenta desalojar a los damnificados de las escuelas antes del regreso a clases. El desafío ya no está en aprobar normas, sino en convertirlas en casas. Juliana Palmar con el informe. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 21 de agosto. La normativa busca eliminar obstáculos y simplificar los procesos para aumentar la construcción de viviendas y garantizar, según el gobierno, mayor disponibilidad habitacional para los venezolanos. En el acto, aseguró que están desalojando las escuelas que se mantienen como refugios de cara al inicio de clases. Fíjense ustedes, estamos en este proceso, entrega de viviendas nuevas, reacomodo de la familia. En este caso, estamos desconcentrando escuelas del eje Vallecoche. El 8% de las escuelas que estaban ocupadas ya las estábamos desocupando para el regreso a clase. Este anuncio choca contra el muro de la realidad. El director de Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, Carlos Trapani, indicó que el 27% de las escuelas evaluadas en zonas afectadas por los terremotos presentan daños graves en la infraestructura. El reto está en pasar del papel a las soluciones concretas. De las cuales cerca de 900 fueron afectadas, en su gran mayoría con daños menores. Usted ya ha dado la instrucción de repararlas todas, pero 11 de ellas colapsaron y 80 tienen daños estructurales. ¿Qué estamos haciendo con los estudiantes que estudiaban en estas escuelas que tienen daños estructurales o colapsarlas? Rezonificando. Ahorita estamos en una etapa de rezonificar.
Las escuelas están destruidas, eso no sirve ni como refugio, ni menos para dar clases. Eso es peor. Lo de las escuelas es una cosa que no tiene parangón. O sea, eso no tiene ni baño. O sea, ¿cómo tú vas a poner a la gente ahí de refugio unas cosas que no hay ni agua, no hay baño, no hay luz tampoco? Los techos también son goteras. Entonces, eso no, o sea, las escuelas están peores todavía. Para tenerlas como refugio, no. Eso no funciona. Habrá una que otra escuela. La mayoría de escuelas están totalmente fuera de servicio desde el punto de vista no solamente como institutos educativos, sino de cualquier otra cosa. Tras los terremotos, más de 24.000 personas permanecen desplazadas, mientras familias afectadas continúan en espacios transitorios. Según la organización Laboratorio de Paz, la opacidad y refugios precarios es el panorama de los damnificados a 2 meses de los terremotos, a pesar que la encargada de la presidencia constató la operatividad integral del campamento transitorio en el Poliedro de Caracas. Para construir leyes, casas no se necesitan leyes, se necesita voluntad política. Entonces, lo ideal es aquí eso que yo te he dicho. Si aquí no hay que construir, porque hay suficientes casas en el mercado secundario de gente que se fue al exterior, donde la gente vende apartamentos en 20, en 30 mil dólares. Buenos apartamentos de 2 habitaciones, hasta de 3. Entonces, bueno, usted no quiere porque usted tenía un apartamento más lujo, bueno, está bien, aquí tiene este apoyo, busque usted la casa, ¿verdad? Y usted queda viviendo el resto del banco. Pero es que eso con leyes, eso no, a mí no me parece. Parece más bien un absurdo. Lo que se necesita es plata, y la plata está por las donaciones, pero la gente es la que debe exigirlo. Ese es mi derecho, porque no es dinero ni siquiera del Estado, es dinero de las donaciones, que está allí y que no sabemos, por cierto, dónde está ese dinero. Mientras avanza la aplicación de la nueva legislación y se acerca el regreso a clases, también persisten las dudas entre los damnificados sobre cómo funcionará el plan de financiamiento hipotecario. La Asociación Bancaria de Venezuela asegura que los propietarios que vendan sus viviendas recibirán el pago en divisas, aunque los créditos serán otorgados en bolívares y expresados en unidad de valor de crédito, es decir, al precio de la divisa en el Banco Central. Una aclaratoria que busca disipar los temores sobre el mecanismo de pago y despejar las dudas de quienes esperan una solución habitacional definitiva tras los terremotos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ya es oficial, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea de Venezuela, retomará los vuelos comerciales este 1 de septiembre tras reparar los graves daños causados por los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron al menos 6.500 personas fallecidas. Veamos. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reiniciará operaciones comerciales el 1 de septiembre, luego de reparar los graves daños que sufrió durante los terremotos que han dejado más de 6.500 fallecidos, informó el martes la terminal aérea. El aeropuerto que sirve a Caracas está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos del 24 de junio. Al comienzo de la catástrofe operó únicamente para vuelos humanitarios. La principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada por los sismos. Las autoridades informaron que la reapertura se dará luego de un proceso de reconstrucción bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías. A partir de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los vuelos comerciales se desviaron a otras terminales aéreas con menor capacidad de operación en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona al este. 2 terminales provisionales de salida y otras 2 de llegada fueron habilitadas en enormes carpas afuera de la infraestructura afectada, según detalló hace unos días el aeropuerto en sus redes sociales. Los vuelos de carga ya se habían reactivado el 5 de agosto. Venezuela busca atraer inversión extranjera y capital privado mientras reactiva las comunas Mercal y Pedeval como motores productivos. 2 modelos económicos completamente opuestos comienzan a convivir en la recuperación. Continuamos con María José Prado. Hay una contradicción difícil de ignorar. El gobierno habla de atraer inversión privada y capital para recuperar la economía, pero al mismo tiempo vuelve a apostar por un modelo comunal que ya demostró su falla durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Delcy Rodríguez insiste en que las comunas productivas son la vía para generar ingresos, empleo y producción desde las comunidades, mientras rescata programas como Mercal y Pedeval. La economía comunal es un invento del chavismo cuando empezó a percibir que estaba perdiendo caudal electoral en el modelo de distribución clásico político, es decir, parroquias, municipios, estados, gobierno nacional, circuitos, etc.
Cuando el chavismo empezó a percibir que estaba perdiendo poder político en ese modelo, se crean las comunas como un intento de desplazar ese modelo clásico de distribución política y territorial. En ese sentido, las comunas no tienen nada que ofrecerle desde el punto de vista de la seguridad jurídica y los derechos de propiedad a los inversores internacionales. La apuesta genera dudas porque no parte de una hoja en blanco. Mercal y Pedeval nacieron hace más de 2 décadas para garantizar alimentos subsidiados, pero terminaron golpeados por el desabastecimiento, corrupción y una fuerte dependencia de las importaciones. Ahora el discurso cambia de nombre, ya no se habla solo de distribución, sino de comunas que producen, emprenden y administran unidades económicas propias. El gobierno asegura que esa organización local puede sustituir las fallas del modelo tradicional y fortalecer la producción nacional. Las comunas son simplemente un modelo más del control político del chavismo. Las comunas las utilizaron luego el fraude del 28 de julio para delatar a opositores, para fortalecer el control social a través de los CLAR, para fortalecer las prebendas y el clientelismo político del chavismo. Las comunas son simplemente un nuevo modelo de distribución territorial donde el chavismo buscaba ayudar o buscaba, digamos, premiar a los leales que votaban por ellos y buscaba castigar a los opositores. El símbolo de esa narrativa es la Comuna Fe Socialista, en el 23 de enero presentada incluso a la primera ministra de Barbados como vitrina del modelo venezolano. Según cifras oficiales, allí operan plantas de alimentos balanceados, producción porcina, avícola y una red de intercambio con otras comunas del país. La gran incógnita es si esa economía comunal puede sostener por sí sola la recuperación de Venezuela o si termina chocando con el mismo objetivo que hoy persigue Miraflores: abrirle espacio al sector privado sin renunciar al control del Estado sobre la economía. Amigos, finalizamos la emisión matutina de Impacto Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía y por su fidelidad.